Buenas noches a todos, bienvenidos a todos los que están conectados. Bueno, siendo 7:05 vamos a arrancar. Vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisan las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ok, entonces les voy a compartir la pantalla. Deben estar viendo mi pantalla. Y en la pantalla pueden ver una foto mía. Ahora sí. Ok, en la pantalla está la primera lectura correspondiente al día de hoy. Entonces, si alguien quiere leerla, se puede quitar el mute y leerla. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. No, yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Llegando el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndosele: griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, tiene algún negocio o está de viaje. A lo mejor está dormido y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Hasta ahí, ya ves. Ahí sigue, Lore. Pero no se oyó ninguna respuesta y ellos seguían brincando junto al altar que habían hecho. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor del altar una zanja. Delante acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña.
Después dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y así lo hicieron. Volvió a decirles, háganlo otra vez, y lo repitieron. De nuevo les dijo, háganlo por tercera vez, y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo y postrándose en tierra dijo, el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y si alguien quiere leer el Evangelio, ahí está en la pantalla. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Ok. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que permita que hoy aprendamos más de su palabra y que escuchemos lo que Él tiene para decirnos. Quiero darle la bienvenida a Ito, que nos va a hablar del tema de hoy. Así que ahí estás. Te tienes que quitar el mute porque no te lo puedo quitar yo. ¿Y la oración? No, yo te preguntaba por la oración que dijiste, vamos a hacer una oración para... Pero ya bueno, el Espíritu Santo está con nosotros. Ya era cortita. Ah, ok, perfecto. El lunes que el Padre nos habló de la Santísima Trinidad, Yabel nos dijo que no había nada programado para este miércoles. Y hace rato que venía yo con la idea de sugerir este tema. Bueno, tengo 1.000.000 de temas que quisiera sugerir, en los que quisiera ahondar, crecer y que sobre todo pienso que es importante que todos conozcamos. Pero bueno, al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y así será. Pero bueno,
pedí que si alguien nos podía hablar de esto y quedé en la pata de los caballos yo, ¿no? Así que vamos a empezar. Yo quisiera decir lo que siempre decimos, lo que ya se ha vuelto costumbre, empezar con esto. Lo decía el Padre el lunes con la Santísima Trinidad y mucha razón tenía. Lo mismo da para esto y todos los misterios de nuestra fe, de nuestra iglesia, son así, son insondables y por más que uno excabe, uno no los va a abarcar, uno no va a terminar de comprender o de explicar o de encontrar y ojalá de maravillarse por todas estas cosas que nos presenta nuestra fe. Entonces, estos 20, 30 minutos, yo quisiera más que explicar, quisiera solamente darles una probadita, que queden picados para que busquen, indaguen con la curiosidad, no la que mató al gato, sino la que los lleva a descubrir, la curiosidad que llevó a aquel pastorcito a ir más allá en las cuevas de Qumran, cuando oyó algo que se quebró, dijo algo sonó raro allá adentro y se fue, se le había perdido una ovejita, ¿no? Y él tiró una piedra para que saliera y se fue para allá adentro y ahí encontró la biblioteca, una biblioteca de los esenios, no perfectamente, pero muy bien cuidada, muy bien conservada. Y entre otras cosas encontraron el capítulo 66 ¿sí? De Isaías, con diferencia de ni una coma, no tenía ni una sola diferencia de la Biblia de Jerusalén que usamos en los días de hoy. Bueno, empecemos con la materia, que el tiempo se va volando. La fiesta del Corpus se la debemos a Santa Juliana de Cornillón. Se la debemos obviamente al Espíritu Santo, pero él se valió de ella para traérnosla, ¿no? Dice una muchacha que quedó huérfana y fue criada por las monjitas del monte ese Cornillón. Y cuando creció, se volvió religiosa ella también. Y luego llegó a ser priora del convento. Siempre le tuvo una gran devoción al Santísimo Sacramento, pero anhelaba que hubiera una fiesta especial para reconocer, para profundizar, como lo estamos haciendo hoy, en los misterios del Sagrado Cuerpo de Cristo. Una vez tuvo una visión y se la comunicó al obispo, se la comunicó a varias personas, entre ellas a un archidiácono que después llegaría a ser papa, el Papa Urbano IV. No voy a irme con detalles porque, ya les digo, el tiempo es corto y es muy extenso, pero es muy interesante la manera en la que surgió la fiesta. El obispo de la diócesis en ese entonces tenía autoridad para decretar, para realizar fiestas en su diócesis y programó la fiesta para el siguiente año. No la vivió porque murió antes de que se diera, pero la tomó para él y logró entonces hacerla, ¿no? Sin embargo, como les dije, el archidiácono estaba ahí y andaba eso rondando hasta que en un lugar llamado Bolsena, ante las dudas de un sacerdote, al momento de la consagración, cuando partió la hostia empezó a sangrar y a sangrar, tanto que pronto empapó el corporal y decía en una de las reseñas que hubo que recoger la sangre con cuchara. Y cuentan que hasta hoy
la piedra del altar está manchada. El que pueda ir a visitarlo y visite ese templo, en la piedra del altar se puede observar la sangre. Confieso que cuando leía esto, pensé, wow, ir allá y tocar la sangre de Cristo. Y enseguida, así como un golpe, un choque, me vino al pensamiento, ¿y cuántas veces no te lo has tomado? Entonces, vivimos ajenos a esa realidad, vivimos dejándonos engañar por la apariencia de las especias del pan y el vino, accidentales ahí a nuestra vista, a nuestro sentido, pero como la secuencia nos lo va a decir, hay que mirarlo con los ojos del corazón para poder comprender los misterios de la fe. O mejor dicho, ella dice, al verlo con la fe, entrará al corazón. La cuestión es que, dado ese milagro, vuelvo y le digo, estoy nada más tocando puntitos. Por favor, el que quiera vaya y ahonde, ¿no? Dado ese milagro, entonces el Papa se decidió y lo puso en la bula. No es que estaba indeciso, pero bueno, se sintió más se me está olvidando el español y no me estoy aprendiendo el inglés, me voy a quedar mudo. Se sintió más inclinado a hacer eso, ¿no? Apremiado a declararlo como fiesta de la iglesia. Finalmente lo hizo en el 1264 mediante la bula papal Transiturus. Y dato curioso con el que termino esta reseña y empezamos con la secuencia entonces. Entonces a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino que hicieran un himno para esta fiesta, para esta festividad. A Santo Tomás de Aquino lo conocemos, o por lo menos eso me pasó a mí. De San Buenaventura no había oído mucho, pero ambos tenían títulos similares. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico. San Buenaventura, el doctor seráfico. Y de Santo Tomás de Aquino, obviamente, casualmente hace unos días atrás hablábamos en el chat de la Suma Teológica. Y conocemos a Santo Tomás de Aquino, pero a San Buenaventura, por lo menos yo no lo conocía tanto. Pero le llamaban el doctor seráfico por el ardor de veneración, el ardor que sentía y que se sentía en sus documentos. Sentía él por Dios y se sentía en los documentos. Les pidió que hicieran un himno y los dos escribieron cada uno por su parte. Cuando llegó la hora de presentárselo al Papa Urbano IV, empezaron no a discutir, pero dijeron, no, empieza tú. Y el otro, no, empieza tú, no, empieza tú. Santo Tomás finalmente se animó y le dio el papelito al Papa. Y cuando el Papa empezó a leer el himno, San Buenaventura empezó a romper el de él. Imagínense esto. Primero la humildad, ¿no? de San Buenaventura y reconocer la belleza que había escrito Santo Tomás con esta secuencia que vamos a leer. Pero viniendo de los dos gigantes estos en cuanto a teología, ¿qué se puede esperar, no? Pero bueno, vamos a empezar. Dice, al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas. Perdón, ojalá y esto no nos pase como cuando estamos sentados en el templo. Muchas veces nos pasa que el sacerdote en la oración, el lector en la lectura, el canto en el canto, el coro en el canto, y nosotros contando las vueltas de los abanicos. Vamos a profundizar en cada frase y si podemos hacer nuestra alguna de ellas,
Amén, aleluya. Alabémoslo sin límites y con todas nuestras fuerzas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. No rimo porque le cambié las palabras, ¿no? Dice, gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. 12 eran los que cenaban y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Hoy celebramos con gozo, dice, la gloriosa institución. Esto es en 1264. Pero eso no quiere decir que ahí se instituyó la fiesta oficial, o sea, se le dio un día en el calendario para celebrar lo que ya venía viviendo la iglesia durante 12, 13 siglos. Cuando la iglesia establece una fiesta, cuando la iglesia define un dogma, no cambia nada. No es que a partir de ese momento entonces empezaron a considerar el cuerpo de Cristo. No, ya les digo, se señaló en el calendario un día para profundizar en ese misterio, para celebrarlo con mayor alegría, mayor ahínco, pero, o darle mayor resalte, si se puede decir. Pero esto es lo cotidiano. De hecho, en la misma Eucaristía dice, santo, para que ofrezca un sacrificio sin mancha desde que sale el sol hasta el ocaso. La misa es un sacrificio continuo, nunca deja de pasar. Mientras es de día en un sitio del mundo, es de noche en otro día, es de noche en otro lado, y alguien, un sacerdote ahí, está celebrando misa. Entonces, no es que la gloriosa institución, hoy la celebramos, la iglesia tiene esa particularidad. Las fiestas de la iglesia se diferencian de las fiestas mundanas, de las fiestas civiles, porque celebran un día y recuerdan, ¿no? Tal vez el cumpleaños, tal vez el aniversario, pero la iglesia tiene la doble dimensión de que celebramos algo permanentemente. Este banquete divino, el banquete del Señor. Pan de ángeles le llaman. Pero decía un predicador, más que pan de ángeles, es pan de hijos. Pan de hijos porque los ángeles no pueden degustar el cuerpo del Señor. No pueden unirse, no pueden estar en común unión con el Señor. Nosotros sí, hijos de Dios. Este banquete, esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Ya nos lo dijo en la primera lectura, ¿verdad? Cristo no viene a abolir, ni a suprimir, ni a los profetas, ni a la ley. Viene a darles su verdadero sentido, a darle plenitud. Nuestra religión, nuestra fe es cristocéntrica, pero viene del judaísmo. Todo lo que nosotros hacemos hoy, me refiero en esencia, no prácticas o tradiciones menores, pero tradición en cuanto con esencia de doctrina, 99% diría yo, tiene basamento en el Antiguo Testamento, en el pueblo, en la ley, en el pueblo escogido, en la ley
que se le dio a ese pueblo escogido. De hecho, leíamos hace un par de días atrás cómo se le da esa ley a Moisés. Y en esta estrofa dice eso, ¿no? Esta es la nueva Pascua. Pascua del único rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. No viene a suprimir, no viene a cambiar, viene a darle su verdadero significado. Como nos decía el Padre en la reflexión de Pentecostés, el amor, sin el Espíritu Santo, la ley se hace pesada. Estamos al combate, estamos al conflicto en vez de al encuentro. Dice, esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. Otra vez, hay una máxima en teología que dice, si algo es nuevo, no es cierto. Cuando alguien venga a ustedes con alguna doctrina nueva, si es nueva, o sea, si no se había dicho nunca, no es cierto. Pero esto viene a sustituir la visión, a darle nueva luz, nueva claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino. Que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si la vemos con fe, entrarán al corazón. Como decía hace un momento, somos seres sensuales. Nuestro contacto con este mundo es a través de los sentidos. Lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que saboreamos, lo que escuchamos. Poquito más porque no lo vamos a comprender. Y esto fue lo que le faltó a las personas en el capítulo 6 de Juan. El texto que nos mandó a leer el Padre está un poquito después de aquello. Jesús les dice, bueno, no, es el texto que nos mandó a leer el Padre. 6, 5, 1, 5, 8 en el Evangelio de Juan. Pero cuando Jesús dice, quien no coma mi carne, no beba mi sangre, no tiene vida eterna, ellos no pensaron que era metafórico o que era figurativo. Le entendieron literal, como lo estaba diciendo Jesús. Y prueba de ello está en que al irse, dicen los estudiosos que eran más de 5,000 solo los hombres. Y hagan la prueba. Por experiencia sabemos que en todas las cuestiones de la iglesia siempre hay más mujeres que hombres. Por eso los estudiosos dicen que ahí había una congregación en ese momento de alrededor de 15,000 personas, de 12,000 a 15,000 personas. Y al Jesús decir esto, la gente se empezó a ir, lo empezó a abandonar. Fernando Casanova, un ex pastor evangélico convertido al catolicismo, dice, yo como pastor me hubiera agarrado la cabeza y hubiera dicho, Dios mío, los diezmos. Y hubiera empezado a llamar a todo el mundo, oigan, miren, lo que yo quise decir fue,
Pero Jesús es firme y radical. Y para poner un punto más sobre eso, se vira y le dice a sus discípulos, ustedes también me van a dejar. Y le dice, Pedro, ¿y a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo, Jesús toma el pan y dice, este soy yo, este es mi cuerpo. Y ahí, quién sabe cuántos años o cuánto tiempo atrás había sido eso de la multiplicación de los panes, y había sido cuando Jesús había dicho, quien no coma mi carne, no beba mi sangre, no tiene vida eterna. Ahí cuando él dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, ahí los apóstoles dijeron, ah, ya, ahí comprendieron. Entonces, ahí tenemos que quedarnos con ese pensamiento. Aunque no entiendas algo, si la iglesia lo proclama como dogma, si la iglesia lo recomienda como práctica, quédate. Aunque dudes, quédate. El padre del milagro de Bolsena tenía dudas. Sin embargo, estaba ahí consagrando, orando. Y ahí el Señor se regaló. Y al partir la hostia, la sangre brotaba. No te vayas. Cuando tengas dudas, pide al Señor que te las aclare. Y piensa, ¿a dónde más podría ir? Si solo Él es la verdad. Solo Él es la verdad. Y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Cuando yo era un niño había un juego que a mí me encantaba. Se llamaba la correíta. La correíta, una persona escondía la correa y todos los demás empezábamos a buscarla. Y cuando el que la encontraba empezaba a darle fuetazos a los demás y salíamos corriendo todos, ¿no? Y muchas veces la parte más divertida de ese juego era cuando la famosa correíta la escondían en el lugar más obvio y todo el mundo le pasaba por encima y nadie veía lo que estaba ahí, hasta que alguien, los que estaban fuera del juego, que veían dónde estaba la correa, disfrutaban mucho porque la gente pasándole por encima y nadie encontraba la famosa correa. Cosa similar sucede aquí, obviamente con las debidas proporciones. Una verdad maravillosa, profunda, ahí frente a nosotros. Pero muchas veces le pasamos por alto, como yo cuando estaba leyendo acerca del milagro. Y si me permiten un atrevimiento más con esa analogía, el que encuentra esta verdad y la sigue, se libera del fuetazo. El que encuentra esta verdad y la sigue, está en el cielo. Dice, su sangre es verdad, es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan y en el vino, Cristo está con todo completo. Quien lo come, no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte. Vivo está en quien lo recibe. Cuando comulgues, dicen los expertos, dicen los que saben, que tu cuerpo tarda en digerir más o menos 20 minutos el cuerpo de Cristo. Mientras exista el pan, hay presencia. En esos 20 minutos, claro, obviamente la misa no dura tanto. No hables con nadie.
rectifico, no que en 20 minutos no hables con nadie, pero está presente, ten presente en tu corazón que eres sagrario, eres propio sagrario, llevas a Cristo dentro de ti. Dice, puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o puede ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. Ojo, acabo de decir que cuando comulgas, recibes al Señor en tu cuerpo, recibes al Señor contigo en tu corazón. Cuando nos va a visitar alguien que estimamos mucho o alguien a quien respetamos mucho, limpiamos la casa, la adornamos, la ponemos bonita, prendemos velas para que esté olorosa, nos bañamos nosotros hasta detrás de la oreja, nos perfumamos para recibir a ese invitado especial. Haz lo mismo con tu corazón. Repito esa estrofa. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte. Vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Y esta era la que quería repetir, perdón. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. En el libro de sabiduría de la Biblia, en la Biblia, particularmente en la Biblia latinoamericana, en las notas que están a pie de página, hay una nota que siempre me ha llamado la atención. Dice que el libro de sabiduría divide la humanidad en dos: buenos y malos, sabios y tontos, felices e infelices. Pero me llama la atención que dice, esa diferencia la haces tú. Dios no te etiqueta. Dios no te dice que tú eres malo o que eres bueno. Es lo que cargas en tu corazón y por ende lo que tú decidiste poner ahí, lo que nos hace buenos o malos. Y recordemos siempre que estamos a un clic de cambiar eso. El Señor lava nuestros pecados y nos deja blancos. Solamente tenemos que pedírselo, obviamente siguiendo los conductos que la iglesia y él mismo pusieron, ¿no? Al soplar, Juan 20:20, al soplar sobre los apóstoles, les dio poder para perdonar pecados. Dice, a los malos le da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento, entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos. No hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Esto es algo que se le escuché a un predicador que se llama Frank Morera, y él llama esto, él no lo llama, él fue el que me dijo cómo se llama, prefigura bíblica. Isaac, recordamos el texto del Génesis, Isaac va cargando la leña, subiendo el monte,
y le pregunta a su padre, padre, llevamos leña, llevamos fuego, ¿dónde está la víctima? Cristo va cargando leña, la cruz, subiendo el monte del Calvario y siendo él la víctima, la misma víctima inocente que era Isaac, prefigura bíblica, algo que en el Antiguo Testamento nos dice con metáfora o con alegoría, pero que en el Nuevo Testamento se hace realidad en Cristo. Lo mismo con el Cordero Pascual, ese cuya sangre fue esparcida en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no visitara las casas de los israelitas. De la misma manera, la sangre del Cordero nos libra a nosotros de la muerte eterna. Y el misterioso maná, el texto con las palabras con las que concluye el texto, ¿no? Sus padres comieron maná del cielo y murieron, pero quien coma mi carne jamás morirá. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Si yo preguntara, ¿quién quiere ir al cielo? A ver, no lo voy a poner en manera hipotética, lo voy a hacer. ¿Quién quiere ir al cielo? La señora Olga no quiere ir al cielo. No me levantó la mano. Y es a lo único que veo, no veo a todo el mundo. Ahora pregunto otra vez, ¿quién quiere ir al cielo ya? Oh, valientes. Por lo general esa no es la respuesta. Uno pregunta, ¿quién quiere ir al cielo? Y todo el mundo levanta la mano. Pero pregunta, ¿quién quiere ir al cielo ya? ¿Y quién se quiere morir? Así que se quedan así muchas veces. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es el cielo adelantado. Eso lo entendió Ruby Pérez. Ruby Pérez tiene una canción, yo sí escucho esa música, yo no soy tan santo como Yabel, que no escucha a Nicky Jam. O por lo menos yo soy más sincero, yo sí me atrevo a decirlo. Era una broma, creo que era evidente que lo estaba escuchando. Sí, lo único que se equivocó de playlist, en vez de poner reunión, San Pablo puso ponchera. Pero bueno, Rudy Pérez dice, tiene una canción que se llama Buscando tus besos, y él dice, en una estrofa dice, quiero llenar de flores tu jardín, enredar tu pelo. De pronto fue cuando comprendí que sin tu amor el cielo no era el cielo. Si no está Cristo, eso no es el cielo. Eso no es de Ruby Pérez, eso nos lo dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice, si yo llego al cielo y tú no estás ahí, yo no quiero estar ahí porque para mí eso sería el infierno. Entendamos esto. Queremos el cielo, queremos gozar, queremos estar bien, queremos la plenitud. Esa plenitud yace en el sagrario. Esa plenitud yace en ese pedacito de pan que el sacerdote levanta después de haberle impuesto las manos. Ese pedacito de cielo está ahí esperando, ansioso, a que lo vayamos a ver, a que lo vayamos a visitar. Todo esto es teoría, todo esto son datos que yo torpemente he tratado de ampliar un poquito, equivocándome de las estrofas, saltándome cosas que quería decir. Yo sé que cuando se acabe la reunión voy a acordarme de un millón de cosas que en la tarde pensé poner y que no pude, pero bueno, quiero acabar con algo
Bueno, les decía, no se queden con esto es teoría. Decía el padre cuando le pregunté acerca de la jerarquía, de que no había jerarquía en la Divina Trinidad, en la Santísima Trinidad. Él me dijo, no es tanto entenderla, sino experimentarla. Esto es teoría. Vayamos a la práctica. Esto nos habla de Jesús. Vayamos a hablar con Jesús. El amor no es amado, decía Santa Teresa, creo que era. En una parroquia aquí, cuando el padre sopesaba la posibilidad de la adoración perpetua, el Santísimo expuesto las 24 horas del día, que no debe estar solo, así que le piden a los fieles que se organicen en un horario continuo para cubrir la adoración. Al preguntarle a una señora si podía cubrir un espacito de una hora que quedaba, que no había podido ser llenada, preguntó ella la hora, y cuando le dijeron la hora, ella dijo, no, es que a esa hora yo paseo mi perro. El gran amor no es amado. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo ya? Vete al sagrario. Busca a Jesús. Él dice en la Biblia, vete a tu cuarto, ok, pero allá está en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Obviamente no lo puedes tocar, pero como decía Juan también el lunes, él me mira y yo lo miro, que eso tampoco es de Juan, también es de Santa Teresa, ¿no? La amistad, y ya con esto acabo, no sé cuánto tiempo llevo, pero ya bastante. Hay amistades espontáneas. Recuerdo como a los 12 años, más o menos, 12, 13 años yo calculo, no sé, no estoy seguro. En el caminito que da enfrente de la 40, cuando íbamos para los Tableños, cuando íbamos para la iglesia tal vez, yo venía de comprar el pan una mañana y Edgar estaba en esa esquina. No nos conocíamos, nunca habíamos hablado. Éramos dos niños y Edgar y yo nada más nos miramos, me preguntó, no sé por qué, no sé de dónde le salió esa pregunta. Me dice, hey, ¿viste el concierto del Gran Combo ayer? Y yo le dije, sí, yo casualmente lo había visto. Y me dijo, estaba sólido, ¿ah? Y ya eso fue todo lo que hablamos. Y a partir de ahí nació una amistad que para donde nos movíamos juntos. Edgar y yo fuimos cómplices, hemos sido cómplices en muchas cosas. Una de ellas, íbamos a misa, como veníamos de trasnochar, íbamos a misa con lentes oscuros y Edgar y Charlie nos decía, hey, quítense los lentes, y quítense los lentes, y quítense los lentes. Y cuando nos quitábamos los lentes, entonces no, pónganselos, porque lucíamos peor sin los lentes que con los lentes. Perdón, sin los lentes que con los lentes. Hay amistades que te forman, hay amistades que te guían. Charlie estuvo ahí siempre para mí en los momentos que más guía yo necesité, y en un gran porcentaje de mi formación yo se la debo a Charlie. Obviamente están mis padres, están otras personas, pero está ahí. Hay amistades que te aceptan incondicionalmente. José Luis ha estado ahí siempre. José Luis conoce los rincones de mi corazón y diría yo los rincones oscuros de mi corazón. Sin embargo, José Luis siempre ha estado ahí. Hay amistades que te conocen así, te leen. Una vez llegando a la casa de Tere,
no dije nada, simplemente me fui para el balcón y me apoyé así en el barandal. Y Tere llegó por detrás y me despelucó así y me dice, estás triste, amigo. Hay amistades oportunas. En un momento muy difícil de mi vida, Rodrigo llegaba al grupo y sin conocerlo tampoco mucho le dije, yo necesito un amigo. Y él me dijo, ok, yo voy a ser tu amigo. Y desde entonces siempre ha estado ahí. Así habrían muchos, y perdónenme a los que dejé por fuera. Leche que puso en las nodrizas, yo doy gracias a Dios por la amistad de Él, de Dios, que puso en esas personas para mí. Si quitan a una de esas personas de mi vida, yo no sé si sería el mismo. Lo más seguro es que no. Entiéndase entonces que Jesús está detrás de todos ellos. Y si quitas a Jesús de mi vida, ahí sí estoy perdido. Y eso está en el sagrario. Ojalá y esto les dé curiosidad, les dé picazón para ir a visitarlo. ¿Quién no necesita un amigo? Decía el padre, el Papa Benedicto XVI, y me acuerdo perfectamente, yo estaba cruzando por enfrente de la Universidad Tecnológica cuando oí esa frase. Dice, en el corazón de todo joven debe haber un espacio muy especial para los amigos. Y ojalá que el mejor de ellos sea Jesús. Jesús te espera en el Santísimo Sacramento. Gracias, muchachos. Gracias, Ito. Bueno, no sé si alguien quiera compartir algo de lo que lo que leímos, de lo que Ito nos reflexionaba. Se pueden quitar el mute, yo no los tengo bloqueados. Son libres. Creo que Jorge no está para que me haga bullying, pero pueden hablar, pueden quitarse el mute y pueden comentar lo que salga de su corazón. Yo quería darle gracias a Ito porque cuántas veces no leemos esta secuencia y a veces la leemos por leer como si fuera una poesía, y cómo nos ha hecho analizar cada párrafo a su manera, porque él siempre tiene una anécdota con cada cosa que dice, y bueno, le doy las gracias por eso. Me hace ver de otra manera la secuencia, y muchas de las cosas que vemos aquí en las reuniones, a veces uno las escucha, pero las escucha por escuchar o las repite, ¿no? En la misa, y gracias a estas reuniones uno puede analizar un poquito mejor las cosas. Gracias. Gracias, Edgar. Rosana, ahí estás. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Ito. De verdad que es súper interesante todo lo que hablaste. En mi caso, la secuencia la he escuchado muy poco,
pero sí aparte de lo hermosa que es, y leerla por frase, como lo mencionó Edgar, es mucho más, es enriquecedor y entenderlo bien, porque es verdad, hay muchas oraciones y muchas cosas que uno la lee a veces rápido y no profundiza. Y la importancia de lo que es el Santísimo y el Sacramento, pienso que muchísimas personas, aunque vayan a la iglesia, no lo entienden bien o no lo tienen claro. De hecho, el año pasado, en una de las clases que tuvimos, alguien dijo, le dijo a la hermana, que es la que nos daba clases, que no podía ir a la clase el jueves porque ese día era el Santísimo y ella no podía faltar a la clase porque tenía que ir al Santísimo. Y le preguntó la hermana, ¿y el Santísimo qué es para ti? ¿Qué hay para ti ahí? ¿De verdad tú qué es lo que crees? Y ella no supo responderle, o sea que ella estaba yendo todos los jueves al Santísimo, pero en realidad no supo responder qué era el Santísimo para ella. Entonces pienso que es muy bueno este tipo de conversaciones y de reuniones que uno tiene, porque te ayudan a entender mucho más, ¿no? Así que de verdad que muchas gracias y bendiciones para todos. Cuando le dije a Yabel, cuando le sugerí el tema, cuando yo le dije que alguien nos hable de la secuencia, y ella respondió para atrás, alguien. Y yo le dije, bueno, es que Charlie me enseñó que no nos debíamos ofrecer para predicar. Pero le dije, creo que es un tema propicio, uno, porque viene la fiesta, y dos, porque tiene cosas que se pueden aterrizar muy lindas en ella, ¿no? Y créanme que ahorita mismo me siento insatisfecho, claro. Se dio lo que el Espíritu Santo quiso, pero no hay ni una décima parte de lo que he reflexionado, o no reflexionado, porque eso me daría mérito a mí, de las cosas que me vienen a la cabeza y punto, cuando escucho eso. Entonces, les agradezco su bondad porque dicen que expliqué pero algunas me las pasé en fly. El Espíritu Santo está loco por explicarle eso a todos al corazón. Saquemos tiempo nada más para eso. Y nadie quiere opinar. Yo tengo muchísimas cosas más que decir. Nos podemos quedar aquí hasta donde ustedes quieran. Siguen viendo la pantalla, están viendo la secuencia. ¿Sí? Podemos entonces compartir lo que te mandé y que se me quedó por fuera. Ah, sí, ya comparto. Voy para allá. No la pongas todavía, dame un segundo. Preparando el tema, me llamó la atención lo de comulgar con una sola especie. La secuencia nos dice que tanto en el pan, que ya no es pan, sino la carne, o el vino, que ya no es vino, sino que es sangre, Cristo está entero. Y ahondando un poquito más sobre eso, encontré este artículo. Me voy a permitir leérselo rapidito. Dice: en agosto es un niño celíaco. Celíaco es la persona que no puede digerir, no puede comer gluten. Era un niño celíaco que solamente comulgaba con el vino. Dice, el caso de Miguel. Oh, perdón, dice: siempre me picó la curiosidad de aquellas personas que a la hora de comulgar se acercan al altar y beben el vino consagrado en la misa en un pequeño cáliz. ¿Por qué no toman la sagrada hostia como los demás? Hasta que me enteré del problema de los celíacos, es decir, las personas que no pueden tomar gluten.
que es un conjunto de proteínas que lleva el grano del trigo. La intolerancia al gluten afecta al 1% de los humanos. ¿Qué tiene que ver el gluten con recibir la comunión? La comunión se recibe bajo las especies de pan y o vino, que tras la consagración en la Santa Misa se convierten, cambian su sustancia en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo de Dios. Además, el pan y el vino consagrados, en el pan y en el vino consagrados está presente Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, todo Él está presente. Si las personas son intolerantes al pan del trigo o al vino, ¿qué hacer? Con el pasar de los años se han elaborado formas, hostias, para ser consagradas sin gluten, para que puedan comulgar los celíacos. Y el vino era sustituido por sustancias líquidas que no procedían de la uva para los que no podían tomar vino. Además, en algunos casos, se han colocado aditivos a las formas para comulgar, como miel, azúcar o frutas. ¿No suena a adulteración de las sagradas especies tanta química? Con el fin de evitar la desnaturalización de la Eucaristía, tal como la instituyó el mismo Jesucristo, en la última cena, el Papa Francisco ha decidido poner las cosas claras y enviar a todos los obispos una carta para vigilar sobre la calidad del pan y el vino destinados a la Eucaristía y, por tanto, a aquellos que los preparan. Recuerda que el pan eucarístico debe ser pan de trigo, es decir, con gluten, aunque sea muy poquito. Las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía. O sea que no quedan consagradas las hostias sin gluten. O mejor dicho, allí no está Jesucristo y por tanto no hay sacramento. Por otro lado, el vino debe de proceder de la uva, dice la carta a los obispos. Debe ser natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper, sin mezclas de sustancias extrañas, y que no esté avinagrado. Y como ocurre en todo aquello que supone aceptar normas, muchos han criticado el documento del Papa Francisco. ¿Cómo es posible que este Papa diga esas cosas? El Papa se ha asegurado con biblistas, teólogos, naturistas, biólogos, etcétera, antes de aprobar la carta. Aquí viene el caso de Miguel, del niño. Dice: en este mes de agosto, estando de vacaciones en un pueblito del Pirineo, he visto a un niño ya crecidito que iba a comulgar. Esperaba hasta el final de la fila de los comulgantes. El sacerdote le diera de beber el vino consagrado en un pequeño cáliz. Con el permiso de sus padres me acerqué a él. Se llama Miguel y tiene 14 años cumplidos hace poco. ¿Eres celíaco? Sí, desde los 10 años. ¿Y tuviste que comulgar solo con vino consagrado? ¿Te costó el cambio? Lo vi normal, no puedo tomar gluten. Pero, ¿no podrías tomar formas consagradas sin gluten? Entonces no sería pan. Me sorprendió la seguridad de su respuesta y comentó que se comulga con pan y vino a las dos cosas. Él solo puede comulgar con vino. Por eso antes de cada misa debe entregar un pequeñito cáliz dorado por la parte interior y decirle al sacerdote que él comulgará con vino. Te dará un poco palo ir siempre con cáliz antes de la misa. Supongo que palo es como molestia, ¿no? Te dará un poco palo ir siempre con el cáliz antes de la misa y tienes que ser puntual a la misa. Dice, sí,
Claro, pero es lo que hay. También hay quien va a comulgar con muletas o con silla de ruedas. Vale. ¿Y cuánto cuesta ese pequeñito cáliz? No lo sé seguro, pero me lo regaló mi abuela cuando supo que no podía comulgar con pan. El cáliz costó 50 euros, según me comentó la madre después. Y si te olvidas del cáliz, pues es un problema. Le puedo pedir al sacerdote que me deje unas gotitas de vino consagrado en su cáliz. ¿No has tenido problemas alguna vez? No. ¿Y tus amigos se meten contigo porque vas presumiendo de cáliz y porque eres distinto? No. Bueno, en realidad sí. Alguno me dijo que iba presumiendo, pero luego entendió. Lo tuyo es una enfermedad. Yo no lo considero una enfermedad. No me siento enfermo, ni raro, ni nada. Soy normal. Pon la imagen, por favor, Yabel. Cuando seas mayor, ¿qué quieres ser? Me gustaría ser ingeniero, pero ya veremos. Me quedan años para elegir. Miguel estaba muy atento a mis preguntas. Nunca le había entrevistado un periodista. Un niño de 14 años diciendo que si la hostia no tiene gluten, no es hostia. Perdón, si la hostia consagrada no tiene gluten, no está Cristo ahí. Y diciendo que si se le olvida el cáliz, puede pedirle al Padre que le deje unas gotitas. Ya está en la pantalla, no lo veo acá. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Un niño, dice él mismo que no enfermo, pero con ciertas limitaciones definitivamente, pero con un amor a la Eucaristía que su abuela apoyó. Llevemos a los nuestros al sacramento de la Eucaristía. Hagamos lo que cueste, en este caso a la señora, quién sabe, $50 en el cáliz, pero la catequesis, el ejemplo de que lo tenía. Y me permitía mandarle la imagen a Yabel para que vieran la expresión de ese niño. Adelante, que no quiero hacer de esto otra charla más. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene algo que agregar antes de hacer la oración final. Hola, Efraín, saludos a todos. Hola. Una pregunta, Ito. Ahora que estás hablando pues, de ciertas complicaciones que tienen algunas personas a la hora de comulgar, como este niño, que es impresionante su testimonio, ¿no? Y la historia. Mi mamá es muy devota, pero ella tiene ciertos problemas para movilizarse y pues no va a misa. Entonces ella desde que se casó solamente por lo civil y nunca comulgó, más nunca después de casarse, solamente por lo civil, más nunca comulgó. Mi papá fallece hace 10 años y yo le dije a ella pues que yo la quería llevar a que se reconciliara con Dios, a confesarse, para ver si ella puede comulgar. Esa era la pregunta que quería hacer. Gracias. Bueno, teniendo la autoridad aquí, el padre puede contestar mejor que yo, pero yo diría que sí puede comulgar, ya que si se confiesa y le explica la situación al sacerdote, recibe la absolución, no veo por qué no vaya a poder comulgar. Pero vuelvo y le digo,
Ahí está el sacerdote que puede responder mucho mejor que yo. Padre, yo no sé si usted quiere ampliar. Ahí estamos. Aprovechando la pregunta de Efraín, no quiero entrar en tecnicismo, vuelvo y le digo, quiero quedarme, o mejor dicho, que se queden con que Jesús nos espera en el sagrario. Jesús nos espera en el sacramento, en el Santísimo Sacramento. Pero hay que comulgar en estado de gracia, ¿no? Pero en comunión también de ideas. Para comulgar tenemos que estar en comunión, ¿cómo le digo? En perfecta comunión con la iglesia. Pero, de nuevo, Efraín, yo no veo ningún inconveniente. Es más, te animo a que le metas hombro a esa empresa. Si ella se muestra un poco reacia, insístele. Ahí le va la salvación. No sé si alguien quiere hacer la oración final. Antes de terminar. Sí, yo quería orar con una pequeña línea, porque sí, yo siempre hablo poco, ¿verdad? Siempre tengo el temor de ser un poco frío, no sé, el mismo sistema es frío porque no podemos mostrarnos de pronto a distancia, pero hay una alegría, un gozo en compartir precisamente del alimento, pues que nos da la razón para seguir luchando, para perdonar. Y una canción que dice así, perdona, o sea, Dios que conoce nuestra fatiga, nuestra insolencia, a veces el camino es largo, pero tenemos la palabra y mejor aún su cuerpo y su sangre para continuar, para seguir. Así que también me uno a animarles a que sea una fiesta, pero con el sentido del que nos convoca y nos sugiere el Padre, que sea con un sentido de vivir a Jesús, pues más que conocer, como decía Santo Tomás de Aquino, muchas teorías y muchos tecnicismos también, y alegrarnos, ¿no? Que se note, que se te note, decía el Padre Segundo, que se te note. Bueno, yo quiero darle gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar reunidos esta noche y por permitir que perseveremos en comunidad ante todas estas adversidades que se presentan. Le pido al Señor que nos guíe siempre, que nos permita alimentarnos de su palabra. También le pido al Señor que proteja a nuestro país ante toda esta situación del coronavirus, que quizás se ve un poco compleja y nos hace ver que quizás vamos a veces hacia adelante, a veces para atrás. Así que le pido al Señor que nos guíe, que nos dé fortaleza y que nos dé esperanza para salir adelante. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por unirse. Si Dios lo permite, nos vemos el viernes y el domingo en misa. Un placer verlos, que estén bien y que descansen.
Chao.